Auspicia Impacto Económico RSB. Segundo bloque de Impacto Económico. La docencia da muchas satisfacciones. Una de ellas es reencontrarse con exalumnos que han tenido un crecimiento académico y profesional muy importante. Es el caso de Andrés Remesano, quien estos días está visitando nuestra región. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Un gusto también reencontrarnos con ex profesores, así que nada, una linda oportunidad de tomar contacto. Bueno, para que nuestros televidentes conozcan un poco más la relación, dame un breve resumen de tu hoja de vida desde que terminaste el quinto año en el Instituto Krause de Cipolletti. Sí, bueno, en el Krause yo estudié, digamos, el colegio secundario, y ahí era donde tú fuiste profesor de economía. Luego de ahí me fui a estudiar a Buenos Aires, a la Universidad de San Andrés. Estudié 4 años y terminé la licenciatura en Economía y trabajé un año en una mesa de dinero y unos 3 años en una consultora que se llama Deloitte. Claro, importante. Sí, una consultora internacional. Luego vino la crisis en el 2003, y bueno, dadas las circunstancias, el camino era o volver a la zona o migrar hacia otro lugar para no sufrir el remesón tan grande y a mi modo de ver desaprovechar un poco el tiempo, porque iban a ser tiempos difíciles en términos laborales. Entonces me fui a estudiar a Estados Unidos, apliqué para estudiar un doctorado en Economía, allí estuve algunos años. La verdad que una muy linda experiencia, también aprovechando un poco aprender, practicar el inglés, etcétera, etcétera. Y luego regresé a Argentina, estuve 2 o 3 meses, pero en el interín me llama un ex colega de Deloitte y me dice que estaban necesitando a alguien con mi perfil en Perú. Y así fue como en el 2006, mayo del 2006, llegué a Perú a trabajar nuevamente en Deloitte. Ahí estuve unos 6 años. Luego trabajé 3 años en la competencia, que es Ernst & Young, que es también una consultora internacional. Claro. Tuve 3 años. Y luego ya los últimos 4 años lo que hice fue fundar mi propia consultora sobre temas de asesoría financiera, asesoría en consultoría de negocios, empresas familiares. Y bueno, muy contento también porque hace un año que tengo socio nuevo también. Entonces vamos creciendo, ya somos un grupo humano un poco más amplio, lo cual nos permite, digamos, tener distintos enfoques, distintas experiencias, con la idea de hacer un mejor servicio, de ofrecer una mejor consultoría y bueno, juntar fuerzas, ¿no? La verdad que sí, ahora ya hace varios años independiente. Y, discúlpame, sí, antes de seguir con la charla, sí, en Estados Unidos estuviste trabajando con un premio Nobel de Economía. Sí, fue interesante, la verdad que fue una linda sorpresa, por así decirlo, porque cuando yo apliqué a la universidad, este profesor todavía no estaba dentro del cuerpo de docentes, pero en Estados Unidos se reciben donaciones de personas que como obra filantrópica donan dinero a las universidades, y justo en el primer año que yo ingreso hay una persona que tenía dinero y dona $50 millones a la universidad, a la escuela de negocios. Sí, nada más y nada menos. Eso le dio a la universidad otro músculo como para hacer contrataciones, y en el 2004 ingresa a trabajar Edward Prescott, que era un economista bastante reconocido, que todavía no había ganado el premio Nobel, pero estaba bastante voceado como para ser el premio Nobel. Me asignan como asistente de investigación de él, porque me había ido relativamente bien en algunos cursos de macroeconomía. Bien. Y empecé a trabajar con él, y a los 4 meses o 3 meses de estar trabajando con él, se gana el premio Nobel de Economía. Entonces, en realidad, fue una posición privilegiada que tuve, digamos, transitoriamente, digamos, producto un poco del desempeño pasado mío, pero también un poco de azar también, ¿no? O sea, hay que reconocerlo, y finalmente fue una linda experiencia, ¿no? O sea, es un buen ítem en el currículum. Sí, sin duda. Sí, trabajar con un premio Nobel te da un... Sí, genera el nivel de exigencia, ¿no? Es otro. La verdad que hablar con esas personas y conversar y discutir sobre papers, sobre temas económicos y académicos, son cerebros que andan a otra velocidad. Entonces, ir a conversar con ellos es bien desafiante también, ¿no? Uno no puede ir no preparado, hay que prepararse antes de tocar la puerta y pedir cita. Sí, la verdad que sí, muy interesante. Andrés, vos, en función de tu formación profesional como economista, has estudiado mucho la economía internacional. Yo siempre insisto en la necesidad de mirar el mundo, porque ahí están las oportunidades. ¿Cuáles son los países que están creciendo a un mayor ritmo? ¿Qué está pasando en esos países? Contanos un poco.
Bueno, la verdad que es una pregunta bien interesante porque a partir del 2008, cuando digamos, ocurre la crisis internacional que tiene su origen en Estados Unidos y en el problema de las hipotecas, el sistema monetario internacional atravesó como un momento de reordenamiento y así hubo, digamos, trataron de ordenar primero el sistema financiero de Estados Unidos, había problemas también en Europa, o sea, hubo todo un tema contagio a nivel global que trataron de corregir las instituciones y los organismos multilaterales y los mismos gobiernos y bancos centrales, ¿no? Un par de años más tarde el esquema estaba más o menos organizado en el aspecto financiero, pero sí empezaron a detectar que había algunos problemas tributarios internacionales que había que ordenar. Y ahí es cuando la OECD, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, saca a la luz un tema importante que me parece relevante compartir, que es el tema de la erosión fiscal a través de la transferencia de ganancias entre las empresas multinacionales. Claro. Se hizo muy famoso hace algunos años como Amazon, Google y todas estas empresas establecían los headquarters en lugares donde había tasa tributaria de impuesto a la renta o impuesto a la ganancia relativamente baja, 10%, claro. 8%, con el objetivo de consolidar ganancias en en cierta jurisdicción y de ahí pagar tributariamente menos a nivel claro, global. Claro, ahí discúlpame, te traduzco, headquarters son casas centrales. Sí, las casas centrales, perdón, exactamente, sí. Entonces, esa problemática hizo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico empezara a intervenir en dar lineamientos de cómo debería legislarse en materia tributaria a nivel internacional. Y lo que ha pasado en los últimos 2-3 años es que salen los lineamientos y empezó a haber lo que se llama la guerra de impuestos. Guerra de impuestos en el sentido de que las jurisdicciones, con el objetivo de atraer inversiones a sus países, se dieron cuenta que era importante tener una tasa de impuesto a la renta o impuesto a la ganancia relativamente baja y empezaron a bajarla, ¿no? Entonces tenemos casos como Chile, donde el impuesto a la renta es de 20, comparado con 35 de Argentina. El caso peruano, que tenía 30%, pero ahora está bajando a 28, 27% gradualmente. Y bueno, y el más sonado, que es el caso de Estados Unidos, donde Donald Trump asume al gobierno y contrario a lo que muchas personas pensaban, toma una medida que es muy pro mercado y reduce la tasa de impuesto a la renta, impuesto a la ganancia de manera significativa. Claro, entonces, comentaba el otro día en el desayuno que organizamos y compartimos, Paraguay tiene un 10% de impuesto a las ganancias, 10% de IVA. Exactamente. Entonces, eso hace que las empresas, y parte del gran desarrollo económico que tuvo Paraguay en los últimos años, tiene su origen en que muchas empresas decidieron migrar de Brasil o de Argentina y poner sus casas matrices o sus fábricas o sus centros importantes que generaban mucho valor agregado en lugares donde la tasa de impuesto a la renta es baja. Entonces, eso hizo que ahora el ordenamiento tributario, ya está ordenado el tema financiero, está ordenado el tema tributario, muchos países empezaron a tener lo que se llama, estabilidad jurídica en el largo plazo y empezaron a crecer. Entonces, como tú bien decías, hay países que están creciendo significativamente en los últimos años y van a crecer bastante. Y yo ahí quiero destacar dos puntualmente. El caso de China, que ya venía siendo un milagro que muchos economistas y muchos medios venían promocionando, que viene creciendo a tasas de por encima del 6% en los últimos años. ¿No? Las famosas tasas chinas. Exactamente. Y los chinos lo que tienen es que no solo crecen mucho, sino que son muchos chinos. Son 1.300, 1.400 millones de chinos, con lo cual estamos hablando de que es mucha gente que cuando crece, come, hay que alimentarlos, construyen, necesitan cables para hacer conexiones de teléfono, de electricidad, por eso sube el cobre. Entonces todo eso hace que la demanda de ciertos productos de materia prima crezca. Ahora, la segunda economía muy importante en términos de cantidad de personas y cantidad de habitantes, que está creciendo mucho y va a crecer por encima del 7%, es India, que en realidad son otros 1.300, 1.400 millones de hindúes, que nuevamente pasan a crecer a una tasa incluso por encima de la tasa de crecimiento del producto de China, con lo cual yo creo que sí vamos a ver en los próximos 10 años un protagonismo que va a ir ganando India, así como lo fue China hace algunos años, va a empezar a ganar primeras planas o artículos periodísticos y económicos, porque los hindúes, son muchas personas y pasan a tener, un rol protagónico en la economía mundial, ¿no? Bueno, esto que vos planteás hace que uno vuelva a sostener que el mundo es una oportunidad a condición de hacer los deberes acá en casa, ¿no? Sí. Ser competitivos, generar las condiciones para Sí, exactamente. Poder vender al mundo. En realidad, uno aprovecha esas oportunidades de crecimiento en la medida que tiene apertura comercial, como decía David Ricardo, un economista ya de muchos, que muchos años atrás escribió sobre el tema. Cuando uno libera el comercio internacional y baja las
los impuestos arancelarios o las barreras arancelarias, ahí puede decir que el crecimiento del mundo tiene un impacto positivo en cierto país. Claro. Por eso hay algunos países como Chile, por ejemplo, Sí. que han firmado una serie muy importante de tratados de libre comercio con Estados Unidos, con China, con Europa, con todos los países. Ellos han logrado especializarse en lo que son buenos y en lugar de tener como mercado suyo Chile o el Mercosur o Claro. Latinoamérica, de pronto tienen a 7 millones de personas, 7.000 millones de personas Claro. en el mundo a los cuales le venden, incluyendo los chinos, que son 1.400 millones, incluyendo los hindúes, que son otros 1.400 Claro. millones. Entonces, sí creo que uno aprovecha las oportunidades en la medida en que tiene una economía abierta al mundo. Claro, Si el claro. resto del mundo gira a otra velocidad y yo tengo una burbuja en la cual estoy cerrado, Claro. digamos, lo que pasa en el resto del mundo no me impacta ni para bien ni para mal. Claro, tal Entonces, lo bueno de analizar el contexto internacional es pensar también en las oportunidades que uno puede tener, dado que tiene ciertas oportunidades comerciales, digamos. A China uno le puede vender materias primas, en India uno puede adquirir servicios, digamos. Los hindúes hablan inglés, son recursos humanos relativamente capacitados, por eso muchos call centers se instalan Sí. en la India, muchas empresas de tercerización se hacen Sí, de la sí. India. El software. Software, entonces, y lo que tú dices, ¿no? El software y la tecnología hoy por hoy permiten que muchas cosas se hagan sin fronteras, digamos, ¿no? Entonces, Claro. lo que yo necesito acá, quizá durante la noche, una presentación, una atención de una llamada de emergencia, un help desk, un centro de ayuda, se atiende en otro lugar donde, digamos, las tarifas por una cuestión de oferta y demanda, y como hay Claro. muchas personas son más bajas en India, entonces eso finalmente hace que yo pueda aprovechar las oportunidades, ¿no? Claro. O sea, eso es importante al final. O sea, lo que quiero decir es que el resto del mundo ande bien me ayuda en la medida que yo tengo apertura económica. Claro. Y lo que está pasando ahora es que el resto del mundo está mucho mejor y tiene muy buenas perspectivas de crecimiento para los próximos Sí. años. De hecho, el mundo como promedio mundial debería crecer en los próximos 2 años por encima del 4%, que son cifras, la verdad que Importantes, bastante claro. importantes, ¿no? Sí. Sí. Yo siempre digo que además de las opiniones están los datos y lo que vos planteás está respaldado en números. Ujú. Los países con mayor apertura comercial tienen un mayor ingreso per cápita, menos nivel de desempleo, mayor generación de fuentes de trabajo, porque en la medida que vos podés vender más al mundo, tenés Claro. que producir más acá. Exactamente. Para producir más tenés que contratar más gente. O sea, conceptualmente no es tan complicado de entender, ¿no? Exactamente, sí. Digamos, el caso chileno a mí me parece muy interesante porque no solo logró algo que dicen los libros, sino que lo puede Claro. contrastar con los resultados. Claro, Digamos. Uno exacto. estudia que es bueno la apertura económica y después puede preguntarse, bueno, ¿es realmente bueno? Veamos los datos. Y cuando uno analiza el nivel de apertura económica de Chile, medido, hay muchas formas, pero supongamos que sumáramos exportaciones más importaciones y lo dividiéramos cada año por el PBI, tendríamos como una relación de cuánto es el comercio en relación al PBI. Claro. Y en Chile ha ido subiendo sistemáticamente en los últimos años, llegando hasta por encima del 60%. Eso quiere decir que el comercio de Chile entre exportaciones e importaciones respecto del PBI es por encima del 60%. Claro. Comercian muchísimo. No solo exportan, también importan. Claro. Pero si uno ve esa serie estadística comparada, por ejemplo, con el PBI per cápita en el caso chileno, va subiendo, casi te diría que con una relación directa, como va subiendo la apertura comercial de Chile. Claro. Entonces ahí se puede contrastar empíricamente lo que dice la teoría. ¿La apertura económica es buena o mala? Vemos los datos y en Chile claramente ha sido un ejemplo para el resto de Latinoamérica en los últimos 10, 15 años. Algo parecido está pasando en Perú, algo parecido imagino que va a pasar pronto en Paraguay. Sí, Paraguay está ocurriendo ya. Digamos, y eso Momento- va a ir dándose digamos, en la medida que cada economía vaya decidiendo si se abre o no al mundo, ¿no? Claro. Sí. Un tema central planteaste, uno de los tantos, es que para exportar tenés que importar. Es decir, tenés que importar, por ejemplo, maquinarias que acá no tenemos o que son más caras o de menor tecnología o insumos para generar una producción exportable. Sí. No es o exporto o importo. Son No, las dos cosas. exactamente, son todos, ¿no? O sea, el otro justamente citando lo que conversamos en el desayuno, Chile no era potencia de frutícola, Claro. por ejemplo, y veíamos que hoy por hoy supera ampliamente la capacidad de vender manzanas al mundo, Sí, sí. incluso comparando con Argentina, que citando Claro. el polo de acá de la región, que era emblemáticamente manzanero, por así Sí, decirlo, ¿no? sí, Entonces, claramente lo que ha logrado Chile es
hoy uno va a Estados Unidos o está en Europa y agarra una manzana y dice importada de Chile. Sí, los vinos. Cuando en realidad los vinos, digamos, el salmón, o sea, una economía que era conocida hace años solamente por el cobre, hoy tiene vinos, tiene frutas, tiene salmón, tiene un montón de productos y bueno, más allá de que ya uno cuando la economía crece y las empresas crecen, dicen, bueno, ahora invirtamos este crecimiento que ha tenido la empresa y pasan a ser empresas nacionales a empresas multinacionales, claro, porque invierten en Chile, invierten en otros países y ahí es donde efectivamente la globalización toma la segunda vuelta de rosca, que es cuando la empresa ya crece y le vende al mundo, quiere instalar en esos países empresas de comercialización, subsidiarias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el caso entre Chile y Perú, la inversión es muy importante, muchas empresas en Perú son chilenas, retail como Falabella, Ripley, Cencosud, muchas empresas que al final lo que buscan es venderle productos al consumidor peruano. Entonces, finalmente eso muestra que en una segunda etapa la empresa nacional que exporta al mundo luego necesita tener subsidiarias. Digamos, una empresa argentina vendiera X producto a, no sé, a África o a Europa, en algún momento exporta, pero luego tiene que abrir subsidiarias. Entonces, eso implica crecimiento de una economía, de una empresa nacional que finalmente trasciende sus barreras, digamos, sus límites fronterizos y instala empresas en otros países. Entonces, finalmente eso redunda también en mayor impuesto a la renta en la recaudación de la empresa nacional, digamos, en un montón de efectos, digamos, secundarios que son difíciles de medir o de por ahí transmitir en un corto plazo, pero que se ven en el largo plazo cuando las empresas van creciendo, las economías van creciendo y la economía se abre, ¿no? Claro, ahí vos planteás la importancia de la inversión extranjera directa que beneficia al país que la recibe. Exacto. Porque el que invierte en otro país va a demandar personal, contribuye a aumentar la actividad económica. Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Y por eso también es importante que uno tenga reglas las claras de distribución de dividendos, repatriación de capitales, movilidad de lo que sería la cuenta capital de las finanzas internacionales. Si yo no puedo nunca, digamos, distribuir dividendos a una empresa chilena, porque una empresa chilena vendría a la Argentina si luego cuando gane las ganancias no la puede llevar nuevamente a Chile. Digamos, el dueño finalmente vive en Chile. Es como que si tú tuvieras una empresa y te dicen, bueno, pongamos una sucursal en Buenos Aires, pero resulta que las reglas dicen que en Buenos Aires las ganancias quedan ahí y no te las puedes volver a traer a Neuquén. Nadie entra ¿Qué a un lugar, incentivo tiene uno a hacer crecer su negocio e invertir en otro país? Entonces, en realidad uno tiene que, como siempre digo, hay un economista famoso japonés que dice la economía en realidad es 98% sentido común, con un poquito de matemática para hacerlo más sofisticado, pero si uno se pone a pensar es sentido común. En realidad, efectivamente, si uno no va a poner una empresa en otro lugar si no le va a dar un retorno, ¿no? O sea, la gente responde incentivos. Exactamente. ¿No? Es como si yo te invitara al programa para grabar esta entrevista y te dijera, mira, por 10 horas no vas a poder salir del estudio. Vos decís, mira, no puedo. Claro, exactamente. O son otras circunstancias, otros incentivos, ¿no? Sí, exactamente. Andrés, ¿te propongo un paréntesis? Claro, sí. Ya veremos. No se vayan. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. Cuando lo llamas, siempre te responden. Son los que te contienen cuando la suerte no está de tu lado. Saben lo que necesitas, incluso antes de que lo digas. Y pase lo que pase, siempre están cerca. En Sancor Seguros podés confiar. Sancor Seguros, un amigo para toda la vida. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede.